Bienvenidos a Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. Hoy nos adentraremos en el mundo de la ética y la moral a través de los ojos de Immanuel Kant, temas que Kant abordó principalmente en su obra Crítica de la razón práctica, publicada por primera vez en 1788. Es oportuno desarrollar estos conceptos para dar paso a nuestro próximo pensador que continuará aportando ideas en torno al tema principal de este primer capítulo. La chispa que encendió las ideas de Kant fue su profundo desacuerdo con filósofos como David Hume. El empirista escocés desarrollado en el episodio anterior, argumentó que la moralidad estaba basada en sentimientos y que no podía derivarse de la razón. Esto llevó a Kant a buscar una base más sólida y universal para la moral a través de su idealismo trascendental. Hume sostenía que nuestras decisiones morales se basan en emociones y experiencias personales. Para Kant, esto no proporcionaba una base sólida para una ética universal. Sin más preámbulos, comencemos. Las ideas de Kant sobre ética y moral. El imperativo categórico. El corazón de la ética kantiana es el imperativo categórico. Este principio sostiene que debemos actuar solo de acuerdo con máximas, principios personales, que puedan ser universalmente aceptados sin contradicción. En otras palabras, nuestras acciones deben ser coherentes si todos las siguen. Kant formuló este principio de varias maneras, pero uno de los enfoques más conocidos es: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convertirá en ley universal. Esto significa que debemos actuar de manera que nuestras acciones sean aplicables como una regla universal para todos. Ejemplo. Imagina que te encuentras en un dilema ético en tu lugar de trabajo. Un compañero te pide que lo cubras diciendo que está enfermo cuando en realidad solo quiere tomarse un día libre para disfrutar de una actividad personal. Siguiendo el imperativo categórico de Kant, debes rechazar esta acción, ya que si todos mintieran constantemente en situaciones similares, la confianza en el lugar de trabajo se desmoronaría, y sería imposible confiar en las palabras de los demás. La autonomía moral. Kant enfatizó la autonomía moral, lo que significa que debemos tomar decisiones éticas basadas en la razón y la voluntad, no influenciadas por nuestras emociones o deseos personales. La moralidad, según Kant, no debe ser dictada por inclinaciones o impulsos subjetivos, sino que debe derivarse de principios racionales. Ejemplo. Supón que eres testigo en un juicio y tienes información crucial que podría afectar el resultado del caso. Kant sostendría que tu deber moral es proporcionar un testimonio honesto y veraz, independientemente de las posibles consecuencias incómodas o desfavorables. Actuar en contra de tus principios morales, como mentir en el tribunal, sería inaceptable desde una perspectiva kantiana. La dignidad humana. Kant sostenía que cada ser humano posee una dignidad intrínseca y debe ser tratado como un fin en sí mismo, no como un medio para alcanzar un objetivo. Esto implica que debemos respetar la autonomía y la dignidad de todas las personas, evitando usarlas o explotarlas para nuestros propios fines. Ejemplo. Considera un escenario en el que encuentras a alguien necesitado en la calle y quieres decidir si ayudar o no. Según Kant, tu deber moral es actuar de acuerdo con un principio que pueda llegar a ser universal. Si todos eligieran ignorar a quienes necesitan ayuda, la sociedad se volvería insensible y deshumanizada. Por lo tanto, decidir ayudar a alguien en apuros, siguiendo tu deber moral, sería una acción acorde con la ética kantiana. Conclusión. En el mundo de la filosofía moral, las perspectivas de David Hume y Immanuel Kant ofrecen dos enfoques sumamente diferentes, cada uno con sus propias implicaciones sobre cómo debemos comprender la ética y la moral. Mientras que Hume se basa en el empirismo y enfatiza la influencia de las emociones en nuestra moralidad, Kant defiende un enfoque racionalista basado en la razón y el deber.
El contraste entre Hume y Kant en lo que respecta a la ética y la moral es evidente. Mientras Hume veía la moralidad como subjetiva y arraigada en las emociones humanas, Kant defendía una ética basada en la razón y la universalidad. Ambos filósofos hicieron contribuciones significativas al campo de la filosofía moral, y sus ideas continúan siendo discutidas y debatidas hoy en día. En última instancia, la elección entre estas dos perspectivas puede depender de cómo entendemos la naturaleza de la moralidad y cómo deseamos fundamentar nuestras decisiones éticas. ¿La moralidad es subjetiva y basada en emociones? ¿O es objetiva y basada en principios racionales universales? Esta pregunta sigue siendo un tema central en la filosofía moral y plantea desafíos significativos que nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras acciones y decisiones éticas. Y así concluimos otro fascinante episodio de Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. En nuestro próximo episodio, nos adentraremos en el intrigante mundo de Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue un influyente filósofo del siglo XIX cuyas ideas siguen desafiando nuestras concepciones sobre las verdades absolutas y los límites del conocimiento humano. Tu participación es fundamental para nosotros, así que te invitamos a dejar tus comentarios y opiniones sobre lo que hemos explorado hasta ahora en el canal. ¿Qué temas te interesan más? ¿Qué filósofos te gustaría ver en futuros episodios? Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.